Ajá. En el ejercicio número 2, él te pone dos trampas. Primero te pone una tramoya aquí y te pide que calcule el valor del capacitor y la carga de C8. En este ejercicio no puedes hacer como el otro, que puedes ir sumarlo porque los demás sí tienen valor. Entonces, yo lo que hice fue, primero, hacer la sustitución como que si tuviera todo. O sea, hacer la reducción de capacitores. Este punto que está aquí es como que tuviera dos cables, pero en vez de tenerlo así, es como que tuvieras un triángulo que estuviera así. En vez de tener dos cables como un rectángulo, es como que si hicieras un triángulo. Aquí que se conectara un rectángulo, pero sigue estando a un cable aquí. O sea, siguen saliendo dos cables. Entonces, aquí lo puse así para que lo vieran más simple. Tú si quieres lo cambias o lo dejas así. Lo primero que podemos calcular es el capacitor aquí de C7, que es en serie. El inverso de cada uno da igual a 2 picofaradios. Luego yo lo que hice fue decir, ese 6,7 queda en paralelo con un 4 y un 8. Como no tengo los valores de 8, no voy a calcular eso y se me va a hacer muy engorroso. Entonces paso a la siguiente. Pero ya sé que queda un capacitor de 6 a 8. Luego 6 y 8 me queda un serie con este capacitor de 5 y el capacitor que en teoría calculé de esto, que todavía no lo he calculado. Dejé la fórmula C4 más C8 más C7 me da el C8. Dejé la fórmula y pasé para acá. Entonces el inverso de 5 hasta 8, que es el serie de estos dos, me da un valor. Como no tengo 6 y 8, paso al siguiente. Aquí ese 5, 8 me da el paralelo. Ajá. Me da el paralelo de 3 con 5, 8. Aquí tengo tres cosas. Donde, como me queda un paralelo de entre 5, 8, 3 y 2 y 1, aquí él te hizo una trampa. Fíjate que aquí él te puso esto en los ejercicios que te mandé una captura del circuito para demostrarte que esto sí es paralelo. Lo puse el cálculo en serie y el cálculo en paralelo. Ajá. Luego de eso haces la suma de los tres paralelos y ahora sí vas a poder calcular. Una vez que haces la suma de el 3 con el 8, te va a quedar el 3 con el 8, que es el paralelo, que es la suma. Y luego te quedaría el paralelo de entre 3, 2 y 1. De 3, 8, 2. Ajá. No, ya va. El paralelo de 3, 8 con el 1. La trampa que te hizo él fue ponerte como que si esto estuviera en paralelo. Y en realidad queda en serie. Porque queda un solo cable. Aquí de todas maneras te lo puse circulado. El 5, 8 queda en paralelo con el 3. Luego de eso, el 3, 8 queda en paralelo con el 1. Luego te va a quedar el circuito equivalente, que sería este, que es donde te digo que está la trampa. Al principio yo me había confundido y lo había puesto en paralelo. Luego te queda en serie, que es el inverso, y te va a quedar un circuito equivalente de 1 hasta el 8. Ese 1 hasta el 8, obviamente sigues desconociendo el valor, pero aquí te están dando el circuito equivalente, el capacitor equivalente. Tú lo que haces es un despejo de C2 más el inverso de 138, te va a quedar igual a 138 menos el capacitor equivalente menos el capacitor 2. Como este es el que quieres calcular, pasas este que está sumando, lo pasas restando y te queda 6 microfaradios menos un microfaradio.
haces la resta en la calculadora, te va a dar 12. El inverso de eso, 1 por 1, 1 sobre 1, o nada más voltealo y te da 12 microfaradios. Luego de que tienes ese 12 microfaradios, lo vas haciendo tal cual como el otro, yéndolo hasta la inversa. Como ya calculaste 138, ahora puedes calcular el 38, que era el paralelo entre 1 y 38. Sustituyes los valores con el valor que te acaba de dar, que es 12 menos 5 microfaradios, te da 7. Lo mismo haces ahora con el 4. El capacitor que acabas de calcular, que es 5,8, que es 3,8, perdón, tienes C3 y tienes 3,8. Necesitas calcular 5,8. Pasas el C3 sumando, restando, y te queda el capacitor 5,8 es igual a C38 menos C3. Ese te da el valor y ya tienes el capacitor 5,8. Vuelves a pasarte para atrás de 5,8, haces la resta, te va a quedar el capacitor 6,8, que es el que acabamos de calcular el valor. Te va a quedar la resta de 5,8 menos el capacitor 5. Capacitor 5 estaba sumando, pasa para este lado restando. Hacer el cálculo, te da 10 ohms. Y luego al final ya puedes calcular el último valor, que era el capacitor 8. Era el paralelo de 6,7 más 8. Como ya tienes el 6,8, dice que 6,8 es la suma de C4 más 6,8 más C6,7. Como es paralelo, es una suma simple, no es inversa, la puedes calcular directamente. Como el que necesitas es 6,8, pasa a 6,7 y 6,4 a restar. Te queda que 6,8 va a ser igual a 6,8, a C8 va a ser igual a 6,8 menos C4 y menos C8, que es el que acabas de calcular, menos C6,7, que es el que calculaste al principio, que porque lo podías calcular en serie de estos dos. Te da el valor. Luego te pide la capacitancia en 6,8. La capacitancia en 6,8 es este punto. Entonces tienes que hacer lo mismo que hiciste al principio. Comenzar desde el final, que es este. Decir que la carga que había aquí era la carga que pasaba por aquí. Luego de eso, teniendo calculadas el voltaje este, luego con este voltaje este decías que era en paralelo, el voltaje era el mismo para estos tres puntos. Con eso calculabas el voltaje 5,8. Con eso calculabas la carga que iba de esta línea, 5,8 voltaje por capacitor, y te vas regresando así sucesivamente hasta este punto de 6,8. Luego de eso tienes la serie. Viene una serie, dice que en serie la carga es igual, y luego te queda el último, que el voltaje en paralelo, y te da el valor de la carga.